¿Cómo están todos? Perfecto, vamos a empezar, chicos, porque el docente que me antecedió se demoró un poquito en salir, entonces eso nos han quitado algunos minutos de clase, pero de todas maneras vamos a tratar de terminar toda la práctica. Como ustedes son un ciclo semestral, semianual, eso quiere decir que va a haber semanas en las cuales vamos a tener que avanzar más de un tema a la vez, debido a que el ciclo es un ciclo pequeño. Entonces, como hoy tenemos que avanzar lenguaje, planos, características, variantes y funciones, que de por sí ya es bastante, lo que voy a hacer es tratar de resumir lo más posible, lo más fundamental en la pizarra con respecto a estos conceptos. Pasaremos a hacer un repaso general de lenguaje, características, planos, variantes. Y cuando terminemos todo esto de lenguaje, características, planos, variantes, vamos a pasar a resolver algunas preguntas de la práctica dirigida que obedecen a esta primera parte del tema. Luego voy a tener que borrar la pizarra porque es pequeña para poder avanzar todo lo que es funciones, elementos, fases de la comunicación. Así que atento porque vamos a reforzar bastante teoría. Al ser este un ciclo semestral, semianual, se supone que somos alumnos que ya tenemos cierta base teórica, que el tema de la comunicación, elementos y funciones, mínimamente ya lo hemos visto al menos una vez. Y hoy aprovecharemos para poder profundizar en el tema. Pero como ustedes conocen el tema, ¿qué necesito? Que participen, porque con la participación es la única forma que yo puedo saber que usted esté entendiendo el tema, ¿ya? Entonces, vamos avanzando, vamos reforzando la teoría, voy preguntando en el camino varias cosas a las que quiero encontrar respuestas en ustedes. Primero, cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje se define como una clase de comunicación, porque es una comunicación de tipo humana, exclusiva del hombre. Pero también hay comunicaciones no humanas, que son propias de otros seres vivos. Por ejemplo, como las plantas, los animales, que en el caso de los animales se comunican de manera instintiva por procrear, por preservar la especie, pero los animales no se comunican usando la racionalidad. Y como el animal no tiene racionalidad, no presenta esta característica, entonces el animal no será capaz ni de codificar, ni tampoco será capaz de decodificar, entendiendo que la decodificación es ese proceso por el cual el hablante recibe el mensaje, lo interpreta y le da un sentido. Pero yo no puedo darle un sentido a mi información si es que no uso la racionalidad. Es por eso que los procesos como la codificación, creación consciente de mensajes, y la decodificación, recepción e interpretación de los mensajes, son una comunicación de tipo humano, donde se usa la racionalidad. Y es a esta comunicación exclusivamente humana a la que le damos el nombre de lenguaje. Entonces, los animales no presentan lenguaje, pero sí pudieran presentar una comunicación no humana. Y los animales no se van a comunicar con códigos verbales, porque no usan la palabra ni oral ni escrita, sino que se van a comunicar con ciertas señales, signos, sonidos, colores, pero no se comunican con palabras. Por lo tanto, el lenguaje es una habilidad, es una capacidad exclusiva del hombre y solo de él. Y se dice que es una habilidad psicobiológica del hombre. ¿Por qué le llamo habilidad psicobiológica? Porque el hombre ya nace dispuesto con esa habilidad comunicativa, porque el hombre nace con un área del cerebro conocida como el área de Wernicke, que le permite al hombre desarrollar esas habilidades comunicativas y habilidades sociales. Entonces, solo el hombre presenta esa área de Wernicke que no está en el animal.
Y como no está en el animal, por lo tanto el animal no desarrollará lenguaje, pero que es una habilidad psicobiológica porque nacemos con esta habilidad predispuestos para desarrollar lenguaje exclusivo del hombre y que la usamos como un vehículo de comunicación. Así es, Estrellita. Por eso dicen que el lenguaje es innato, porque es psicobiológico, nacemos con él. Y usamos el lenguaje como un vehículo para comunicarnos con nuestros semejantes, ya sea de una manera verbal o de una forma no verbal, porque no es obligatorio que todo lenguaje tenga que ser verbal. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos. ¿Qué tipo de lenguaje cree usted que usan los sordomudos? Los sordomudos no usan ni la palabra oral ni la palabra escrita, usan lenguaje de señas. Y las señas es un lenguaje, pero de tipo no verbal. Y uso el nombre de verbal, no verbal, según el código que utilizo. Porque hay códigos verbales, por ejemplo, la lengua castellana oral es un código verbal, pero también puedo usar códigos no verbales, por ejemplo, como las señas, los colores, los sonidos, las imágenes, etcétera. Así podemos decir que existen lenguajes verbales o comunicaciones verbales y lenguajes o comunicaciones no verbales. En el caso que el lenguaje sea verbal, se llamará verbal porque el individuo sí hace uso de la palabra. Y al hacer uso de la palabra, ya tenemos una comunicación de tipo verbal. Esa palabra la puedo usar de una manera oral, así también como puedo usar la comunicación de una manera escrita. Comunicaciones verbales orales o comunicaciones verbales escritas. En el caso que la comunicación verbal sea oral, yo me comunico a través de sonidos del habla. Y a esos sonidos del habla tú le das un nombre que le conoces con el nombre de fonos. Porque en la comunicación oral nos comunicamos a través de fonos, sonidos del habla. Es por eso que a esta comunicación oral también se le conoce como comunicación hablada, comunicación auditiva oral. Pero en el caso de la comunicación escrita, yo no me comunico con fonos, sino que me comunico con letras escritas, a las cuales tú les llamas, ¿recuerdas cómo se llaman esas letras, pero escritas? Ya no son fonos. ¿Cómo se llaman? Comienza con G. Nos comunicamos a través de los grafemas, ¿no? Porque una comunicación escrita es comunicarse a través de los grafemas. Y a esa comunicación escrita, en el examen de admisión, también se le suele llamar comunicación de tipo visográfica. ¿Va recordando? Sí, comunicación visográfica o también llamada comunicación escrita. ¿Qué pasa cuando el emisor, vamos a apuntarlo por aquí, qué pasa cuando el emisor y el receptor participan de estas comunicaciones orales y escritas? A veces en el examen suelen cambiarle de denominación tanto al emisor como al receptor, dependiendo si me refiero a ellos en la comunicación oral o me refiero a ellos en la comunicación escrita. Por ejemplo, si es una comunicación oral hablada, al emisor, que no lo van a llamar emisor, sino que lo van a llamar locutor. Y al receptor en la comunicación hablada se le va a dar el nombre de interlocutor. Así cuando te pidan quién es el interlocutor, usted denomina que el interlocutor es el receptor, pero un receptor en una comunicación hablada. Profe, ¿y qué pasa si mi comunicación es escrita? Es visográfica. Entonces, al emisor, en una comunicación escrita, le van a llamar autor, pero al receptor se le va a conocer con el nombre de lector. ¿Ah? Algunos también llaman al emisor como codificador y el receptor como el conocido decodificador.
Y estos nombres se refieren a los procesos que realiza, porque como el emisor codifica, crea mensajes, por eso que también se le llama codificador, porque es el encargado de la codificación, codificador. Pero el receptor sería también llamado decodificador, ya que este es el encargado de la decodificación, la recepción y la interpretación de mensaje. Pero, profe, ¿qué pasaría si mi lenguaje ya no es verbal, sino que tengo un lenguaje de tipo no verbal? Entonces le llamo lenguaje no verbal a todo lenguaje donde yo no hago uso de la palabra. Y si no hago uso de la palabra, entonces mi lenguaje, mi comunicación no es verbal. Pero si no uso la palabra, yo pudiera usar otros signos alternos que reemplacen a la palabra. Así se dice que tenemos comunicaciones de tipo visuales, comunicaciones de tipo acústicas, comunicaciones de tipo gestuales, comunicaciones de tipo táctiles y por último, la comunicación de tipo química. Todas ellas comunicaciones no verbales, donde no se usa la palabra, pero podemos usar otros signos alternos que reemplacen la ausencia de la palabra. Por ejemplo, una comunicación visual. Cuando yo me comunico a través de imágenes, ¿no? A través de colores. Por ejemplo, yo puedo ver una pintura rupestre y yo puedo interpretar esa pintura rupestre y darle un sentido. Pero una pintura rupestre es un conjunto de imágenes. Ahí no hay palabras. Esta sería una comunicación no verbal visual. O los colores. Los colores también representan algo. Si yo veo de repente a una pareja discutiendo en la esquina y la señorita lo agarra cachetadas a su novio, de ida, vuelta, ida y vuelta sin parar. Usted pasa por ahí y suelta una paloma blanca para buscar qué cosa, hijo. ¿Qué estás buscando con la paloma blanca? Está buscando paz, porque para ti el color blanco representa la paz. Profe, o sea que los colores también comunican algo, claro. Y si uso colores, imágenes, esa sería una comunicación visual. En un boletín de CEPRE una vez colocaron, ¿qué tipo de comunicación sería la comunicación a través de los quipus? Los quipus tenían nudos y cada uno de estos nudos representaba algo en la contabilidad indígena. Y además estos nudos tenían ciertos colores que representaban algo para su comunidad indígena. Entonces, el quipu también sería una comunicación de tipo visual. Acústica, porque nos comunicamos a través de ciertos sonidos. Por ejemplo, el sonido de una ambulancia, el timbre de un receso. Comunicación gestual. Nos comunicamos a través de señas, a través de gestos. Por ejemplo, si yo te veo de lejos y te saludo, haciendo esto, para mí esto es una comunicación gestual. Pero cuando te tenga más cerca y pueda saludarte, ¿no? Te dé la mano, un beso en la mejilla, un abrazo, y establezca ya un contacto físico con mi receptor, esa comunicación dejará de ser gestual y se convertirá en una comunicación táctil. Pero para ello tiene que establecer contacto físico con su receptor. Profe, ejemplos: un abrazo, ¿no? Un beso en la mejilla, un apretón de manos, ¿no? Y la comunicación química, cuando nos comunicamos preferentemente a través de los olores. Por ejemplo, las feromonas. Las mujeres comunicamos a través de feromonas. Hay días en que la mujer está muy fértil y segrega feromonas, que son, en este caso, una hormona que atrae al sexo opuesto. Y usted ni siquiera sentía atracción por esa mujer, pero un día llega al aula, usted la ve y dice, me enamoré. ¿Ah? ¿Y por qué sucede eso? Porque las feromonas comunican algo. Es la hormona del amor. Entonces nos comunicamos a través de los olores,
Cuando alguien no se baña, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Claro que te das cuenta. ¿Ah? Ese hermano que tienes en casa de 12, 13 años, que es la típica edad cuando el adolescente se vuelve, pero así, cochino, no se baña para nada. ¿Ah? Cuando está más jovencito, 15, 16, ya te comienzas a bañar, porque ve a una amiga, a la otra, la enamorada, ahí sí se baña todos los días, se peina, se echa talco a los pies. Pero cuando tenían 12, 13 años, hijito, y no pensaba, pero ni en novio ni en enamorarte. Cuando te decían enamorado, usted decía, ah, ¿qué es eso? Entonces no había la necesidad de bañarse. Pasaba semanas, tu mamá te decía, báñate. ¿Y tú qué le decías? Mañana, mañana. Y cuando ibas al colegio y entrabas, ah, la maestra sentía, uff, este alumno no se ha bañado porque la falta de aseo también comunica, los olores comunican algo. Entonces, esas comunicaciones visuales, acústicas, gestuales, táctiles, químicas, todas son comunicaciones no verbales donde no ha participado la palabra, pero hemos usado signos alternos que han reemplazado la ausencia de esa palabra. Entonces, el hombre se puede comunicar de una forma verbal, así también como de una forma no verbal. En el caso que las comunicaciones fuesen, en este caso, verbales o no verbales, a ver, Estrellita, y pueden entrar también los sabores, claro, porque pueden ser olores o sabores. Los sabores también comunican algo. Por ejemplo, el picante. ¿Ah? Al peruano le encanta el picante. Usted sabe que si va a un puesto de anticucho, no hay anticucho que no se coma sin su rocoto. Y usted sabiendo que eso pica, ¿qué hace? Se echa más. Y no puede ni comer, y estás así. Y una cucharada más, porque los sabores te están comunicando. En este caso, el picante es un tipo de adicción y a pesar que usted sabe que pica, se echa más. Es como cuando uno fuma y te muestran una imagen de una cajetilla de cigarros diciendo fumar en exceso es dañino, te puede dar cáncer a la lengua y te muestran ahí la lengua con todo y pólipos y aún así, ¿qué pasa? Siguen fumando. Profe, o sea que el picante también es una adicción, claro. Y sabiendo que es adictivo, ¿qué haces? Te echas más. Porque los sabores también comunican. Por ejemplo, ¿qué pueden comunicar? Adicciones. Entonces, tanto los olores como los sabores también tienen una comunicación. Profe, ¿y el braille se podía considerar una comunicación táctil? Claro, el braille, el sistema de comunicación de los ciegos, es una comunicación de tipo táctil, porque esta sí establece un contacto físico, tal vez no con el receptor, no a quien comunico, pero sí hay una comunicación donde hay contacto físico. Por lo tanto, eso sería una comunicación de tipo táctil. Además, las comunicaciones humanas se pueden clasificar según su naturaleza. Así, por ejemplo, vamos a aumentar aquí esto. Así, por ejemplo, hablemos de algunas clases de comunicación. Existen muchas, pero mencionemos las más recurrentes en examen. Por ejemplo, tenemos comunicaciones de tipo directas o también las comunicaciones de tipo indirectas. Y una comunicación se puede definir como directa o indirecta según si el emisor y el receptor están compartiendo o no el mismo espacio. Si yo comparto el mismo espacio con mi receptor, tengo una comunicación directa. Pero si no comparto el mismo espacio con mi receptor, esa será una comunicación de tipo indirecta. Ejemplos, una clase presencial y una clase virtual. Si esta fuera una clase presencial donde emisor y receptores, ustedes, compartiéramos el mismo lugar, fuera una comunicación directa. Pero estamos en una clase virtual, donde tú estás en tu domicilio, conectado desde diferentes distritos, y yo aquí en mi aula virtual desde San Juan de Lurigancho. No compartimos el mismo lugar, entonces la comunicación tendrá que ser indirecta. Pregunta, ¿cómo le llamas a ese elemento de la comunicación que te indica el tiempo y el lugar compartido? Eso lleva un nombre. Hay diferentes elementos, emisor, receptor, canal, mensaje, código.
Pero ¿cómo se llama ese elemento que indica el lugar y el tiempo que comparten el emisor y el receptor? Tiene un nombre, empieza con C. ¿Quién me lo dice? Es el contexto, muy bien, Lunita, o también mejor conocido como la circunstancia. En el tema de comunicación, le suelen llamar circunstancia, contexto, situación. Por ser el tema de la comunicación, vamos a tomar a los tres términos como sinónimos: circunstancia, contexto, situación. Pero si usted me pregunta, profe, la circunstancia, el contexto y la situación, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Porque si este fuera un tema de semántica, y hablaríamos de sentido denotado o connotado. Si fuera el tema de semántica, vamos a ver que contexto y situación no es lo mismo, porque el contexto es un entorno lingüístico y la situación es un entorno extralingüístico. Entonces no son lo mismo. Pero en el tema de comunicación, pues por una cuestión de didáctica, no hacemos diferencias y llamamos circunstancia, contexto y situación como si fueran términos sinónimos. El término que más se prefiere para el examen es el elemento de la circunstancia, el lugar y el tiempo que comparten emisor y receptor. Si no comparten, comunicaciones directas, indirectas, si las compartían o no las compartieran. Además, tenemos comunicaciones de tipo intrapersonales y comunicaciones de tipo interpersonales. Intra e inter. ¿A quién le vamos a llamar comunicación de tipo intrapersonal? Intra. ¿Qué entiende por intra? Conversar con uno mismo. Conversar hacia adentro. A manera de monólogo. O sea que en la comunicación intrapersonal, el emisor y el receptor son la misma persona. Yo me pregunto y yo sola me respondo. Pero cuando hay una comunicación interpersonal, se entiende como... Uy, ¿qué pasó? Ah, se escucha otra voz cuando está hablando. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Después van a hablar más, querido, no te preocupes, ya. En el caso de la comunicación intrapersonal, a ver, de repente empieza a muy de acuerdo, ya. Decimos intra cuando se habla hacia adentro, con uno mismo, a manera de monólogo. O sea que tú eres emisor y tú mismo a la vez eres receptor. Pero la comunicación es inter cuando yo converso a manera de monólogo. Y a manera de monólogo conversamos cuando el emisor y el receptor es el mismo, pero si no fuera el mismo, son diferentes, ahí digo inter, emisor y receptor son distintos. Por ejemplo, usted dialogando con su amigo, emisor y receptor son diferentes. Es una comunicación de tipo interpersonal. Profe, pero ¿qué pasaría si yo no tengo amigos? ¿Ah? Para subirlo ahorita. ¿Qué pasa con el audio, chicos? ¿No lo escuchan? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Hola, 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 hola. Significa conversar consigo mismo. Tú eres emisor y receptor a la misma vez. Pero cuando digo interpersonal, quiere decir diálogo entre dos personas que son distintas. Por ejemplo, usted conversando con su amigo. Es una conversación interpersonal porque usted, el emisor, y su amigo, el receptor, son personas diferentes. Pero, profe, ¿qué pasaría si yo no tengo amigos? No tengo con quién conversar. Yo solo me motivo. ¿Ah? Juan, ¿esta vez alcanzarás una vacante en el examen de admisión? Claro que sí. ¿Por qué te lo preguntas si tú puedes? ¿Ah? Tú eres un campeón, confía en ti. Y si no la hago, ¿qué sí la vas a hacer? Confía. Estudia todos los días, repasa. Confía en tus docentes, confía en vos, que vas a alcanzar esa ansiada vacante. Sí, tengo razón, sí la voy a hacer. Y usted solo se motiva. Usted se pregunta si puede y usted solo se responde si puede. Profe, porque es un momento sad, no tengo amigos, profe.
y no tengo con quién conversar. Yo reflexiono conmigo mismo, yo soy mi emisor y a la misma vez soy mi receptor. Entonces, esa es una comunicación intrapersonal. Una vez San Marcos colocó un ejemplo en un examen de CEPRE que decía, Aurora está reflexionando sobre su futuro universitario. Ya no quiere estudiar medicina y quiere cambiar de carrera profesional. ¿Qué tipo de comunicación se evidencia? Si dice que Aurora está reflexionando sobre su futuro universitario. Y si reflexiona, reflexiona consigo misma. No está conversando con otra persona distinta. Entonces tenías que marcar la clave intrapersonal. Y para cerrar, agregaremos otra clase de comunicación conocida como la comunicación de medios, o también llamada comunicación de medios o masas, o también conocida como mediática. Y también tenemos la comunicación de difusión. Estas comunicaciones son muy parecidas porque en ambas se necesita de un solo emisor comunicando su mensaje, pero no para un receptor, sino para varios receptores. Y cuando digo varios, me refiero a miles, hijo, miles. Entonces, ahí la comunicación puede ser de medios o masas, o también llamada de difusión, sería la segunda clase. ¿Cuándo voy a decir que una comunicación es de medios o mediática? Cuando un emisor comunica su mensaje para varios receptores, pero a diferencia de la comunicación de difusión, esa comunicación de medios hace uso de los medios de comunicación, TV, radio, internet, para poder llegar a una mayor cantidad de masas, a miles y millones de ciudadanos. Por eso también llamada comunicación de medios o masas, porque para llegar a las masas necesito de los medios de comunicación, me apoyo en ellos. Por ejemplo, Dino Boluarte va a dar un mensaje a la nación, pero no quiere que ese mensaje llegue a 20, 30, 50 peruanos, quiere que llegue a los millones de peruanos que somos. Entonces usaré no una comunicación de difusión, sino una comunicación mediática, de medios, de masas, donde voy a usar la TV, la radio, la internet, para que ese mensaje a la nación llegue a la mayor cantidad de receptores posibles. Pero porque si fuera una clase presencial o una clase virtual, donde somos un total solo de 45 alumnos, profe, entonces solo sería una comunicación de difusión, donde tengo una emisora, varios receptores, ustedes no son 2, 3, son varios, pero no he hecho uso de los medios de comunicación. Entonces no es comunicación mediática, solo es una comunicación de difusión, donde también hay un emisor, varios receptores, pero sin hacer uso de los medios de comunicación. Y si hago uso de ellos, ahí recién la llamo comunicación mediática. Además, el lenguaje suele presentar ciertas características. Con esa parte me vas a ayudar. Características del lenguaje. Ojo, características del lenguaje, no de la lengua, porque ahí tenemos un pequeño error que cometemos en el examen de admisión. Confundimos características del lenguaje con características de la lengua, pero lenguaje y lengua no es lo mismo. El lenguaje es la habilidad que tiene el hombre para poder comunicarse y la lengua es un sistema de signos y como fenómenos diferentes tienen características diferentes. A ver, Carlitos, ¿y un meeting, profe, qué sería? Bueno, un meeting solo sería una comunicación de difusión. Profe, un concierto de difusión, porque comunico mi mensaje para varios receptores, pero no intervienen los medios de comunicación. Si intervinieran, ahí recién la llamo medios. Profe, pero ¿qué pasaría si está, no sé, el fallecido Alan García en un meeting para ser candidato presidencial y a la vez lo están filmando, profe, con sus celulares y lo están subiendo a las redes sociales?
y ese meeting lo están transmitiendo por Instagram, por TikTok. Ah, ahí recién, cuando usted usó las redes sociales para transmitir ese meeting, ahí recién yo digo, se ha convertido en una comunicación de medios, mediática. Pero mientras tanto, mientras que en el ejemplo no diga, se usaron las redes sociales, se está transmitiendo por Facebook, ¿no? Porque si esta misma clase me la suben a Facebook para que todo el mundo pueda verla, ahí recién se convierte en comunicación de medios. O sea que una comunicación de difusión se puede convertir en una comunicación mediática cuando se haga uso de los medios de comunicación. Mientras que ellos no participen, sigue siendo una comunicación de difusión, ¿ok? Ahora continuamos. El lenguaje presenta ciertas características. Entre ellas están las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo le llama usted a esa característica del lenguaje que dice que el lenguaje está presente en todos los seres humanos en condiciones normales y que no existe ser humano que no tenga lenguaje? ¿Cómo le llama a esa característica que determina que todo ser humano tiene lenguaje? A esta característica le llamo universal, porque el lenguaje es universal, está presente en todos los seres humanos. Además, hay otra que determinó Chomsky a través de muchos estudios lingüísticos que determinaba que el lenguaje era, dígame usted qué es, si nacemos con esta habilidad. Profe, el lenguaje es innato, porque el lenguaje no es aprendido, nacemos con él. La que sí es aprendida es la lengua, porque el individuo está capacitado para aprender una y varias lenguas. La lengua sí es aprendida y se perfecciona en la socialización, pero el lenguaje es innato. Además, hay otra que dice que el ser humano puede hacer uso de esta característica para poder codificar y decodificar. Pero yo no puedo hacer uso de la codificación y la decodificación sin hacer uso de mi inteligencia. Y si hago uso de mi inteligencia, entonces el lenguaje se caracteriza por ser racional. Profe, además hay otra característica que dice que el lenguaje debe presentar dos planos y que esos dos planos, lengua y habla, lengua, plano mental, habla, plano concreto, son planos interdependientes, indivisibles, porque no existe lenguaje sin lengua o lenguaje sin habla. Deben estar los dos planos necesariamente. Y la lengua no tiene sentido sin el habla, y el habla no tiene sentido sin la lengua. ¿Qué cosa voy a hablar si no tengo sistema de signos? ¿Y para qué me sirve mi sistema de signos si no puedo materializarlo en habla? Se necesita, se complementan y son interdependientes estos dos planos. Por eso que el lenguaje se caracteriza por ser de tipo biplánico, donde sus dos planos de lenguaje serían conocidos con el nombre de lengua y habla, donde las diferencias entre lengua y habla vendrían a ser que una opera en el plano mental, pero el habla opera en el plano concreto, porque el habla es concreta, es física, es acústica, se percibe en la pronunciación, pero la lengua es un sistema mental, es un sistema de signos. Además, así como el lenguaje es biplánico, el lenguaje también es biarticulado, porque las palabras que uso en mi lengua pueden pasar por dos articulaciones, porque yo puedo tomar mi palabra y la puedo dividir en morfemas y luego los morfemas los puedo dividir en fonemas y los fonemas yo no puedo dividirlo en nada más. ¿Por qué? Porque el fonema es la unidad mínima de la lengua y no hay nada más pequeño que un fonema. ¿Qué diferencia hay entre un morfema y un fonema si ambos son unidades mínimas? En que el morfema es una unidad mínima pero significativa,
pero el fonema es una unidad mínima carente de significado. Profe, hay que seguir dividiendo porque el morfema pertenece a la primera articulación del lenguaje, a unidades con significado, y los fonemas pertenecen a la segunda articulación del lenguaje, unidades mínimas pero sin significado. Profe, hay que seguir dividiendo. Esto es un fonema, el fonema bilabial B. Yo puedo tomar al fonema y lo puedo partir por la mitad, ya no. Por eso se dice que el fonema es la unidad más pequeña de una lengua y que una palabra de una lengua solo se puede dividir dos veces, en morfemas y luego los morfemas en fonemas, en dos articulaciones. De ahí que el lenguaje se le dice que es biarticulado. Ahora hablemos de los planos del lenguaje. Aquí está, lengua y habla. Estos planos del lenguaje ya han sido preguntados en el examen de admisión, en este último que se dio, y te pedían correlacionar características del habla y características de la lengua. Entonces, el lenguaje presenta dos planos que ya los hemos mencionado abajo, lengua y habla, pero yo te voy a pedir la definición de lengua y la definición de habla para ver en qué nivel te encuentro para el examen de admisión. Define lengua. ¿Qué es para ti la lengua? A ver, guerreros, un ejemplo de morfema y un ejemplo de fonema. Por ejemplo, guerreros, si yo tengo una palabra como el término perritos, esta es mi palabra, yo le voy a segmentar en unidades menores, a las cuales le voy a llamar morfemas. Por ejemplo, perritos. ¿De dónde deriva perritos? De perro. Entonces, perro vendría a ser mi raíz, o también llamado morfema lexical. A ese perros yo le he sumado its. Ese it es un morfema derivativo diminutivo para crear de perro, perrito. Luego, la O es la marca de género masculino y la S es la marca de género de número plural. Y todo lo que indica accidentes gramaticales se les llama morfemas de tipo flexivos. Lo que acabo de hacer es tomar la palabra perritos y segmentarla en unidades pequeñas. A cada una de estas unidades, tú le vas a llamar morfemas. A cada una de estas unidades. ¿Por qué? Porque son unidades más pequeñas que la palabra, pero que todavía guardan significado. Porque si yo te pregunto, guerreros, ¿y qué significa para ti hito? Ah, profe, hito para mí es diminutivo, tiene significado. Por más pequeño que sea esta unidad, tiene significado. Entonces, es un morfema. Pero si yo sigo dividiendo en unidades más pequeñas, entonces a cada una de estas unidades, tú le vas a dar el nombre de fonema. Porque el fonema es una unidad más pequeña que el morfema. Pero al ser tan pequeña, ya no tiene significado. Porque, guerrero, si yo pronuncio la P y hago esto, mira la diferencia. ¿Qué significa para ti its? Profe, its es diminutivo. Ah, es morfema, tiene significado. ¿Y qué significa para ti esto, guerrero? Voy a volver a repetirlo. ¿Qué es el sonido de la P? ¿Eso para ti tiene algún tipo de significado? No, profe. Para mí ese no significa nada. Ah, entonces es un fonema, porque es una unidad pequeña, pero carente de significado. Al ser tan pequeña, pierde todo tipo de significado, y a eso se le llama fonema. Entonces, si una palabra se puede dividir en morfemas, y los morfemas hasta fonemas, divido dos veces, por eso decimos que el lenguaje es biarticulado. Ahora, dame la definición de lengua. ¿Qué cosa es para ti la lengua? Palabra clave. La lengua es un sistema, es un conjunto. Muy bien, Yesenia, es un conjunto, es un sistema. ¿Sistema de qué, hijo? Es un sistema de signos.
es un sistema de signos convencional. ¿Qué cosa quiere decir, profe, que sea un sistema de signos convencional? Convencional quiere decir que es común, común entre el emisor y el receptor. Porque si mi receptor, por ejemplo, ustedes hablan lengua castellana, yo no podría venir a mi clase y dictar mi clase en aymara. No puedo dictar mi clase en un sistema distinto, en un sistema de signos diferente al que usted usa. Porque si su sistema de signos es español, yo también como emisora debo manejar tu mismo sistema de signos, el español. Es por eso que la lengua es un sistema de signos que tiene que ser convencional, es decir, compartido entre el emisor y el receptor, porque si emisor y receptor no comparten el mismo sistema de signos, no comparten la misma lengua, la comunicación no va a ser efectiva. Y ese sistema de signos tiene la característica de ser abstracta, porque la lengua es un sistema de signos abstracto, porque la lengua es un proceso mental, pero el habla no es un sistema, el habla es el uso del sistema. Es decir, el uso concreto de mi lengua al momento de pronunciarla en fonos. Y si la lengua es abstracta, entonces el habla tendrá que ser concreta, física, acústica, y cobra un sonido en el exterior cuando se pronuncia esta lengua en fonos. La lengua se diferencia en ciertas características con el habla. Por ejemplo, ¿qué diferencia a la lengua del habla? Varias características. Yo por aquí te voy a colocar la característica de la lengua y usted me responde con la característica del habla, que vendría a ser una característica opuesta. Por ejemplo, mientras que la lengua se define como un proceso social, porque la lengua representa a toda una comunidad lingüística, el habla no es social. ¿Qué cosa es el habla, hijo? El habla es individual. Muy bien. Porque si bien es cierto, todos hablamos lengua castellana, no todo el Perú lo habla de la misma manera. Por ejemplo, si un alumno vive en Lima, hablará un castellano limeño. Pero si de repente, no sé, Leonela viene de algún departamento de la zona andina, no sé, llámese Ayacucho, usará también castellano, pero un castellano andino. Y el castellano que se habla en Ayacucho no es el mismo castellano que se habla en la zona limeña. ¿Por qué? Porque las lenguas pueden presentar variantes y cada quien tiene una manera individual y particular de concretizar su lengua, pero todos hablamos español, pero de una manera particular e individual. Además, la lengua se dice que es teórica, porque sobre ella operan las reglas para el correcto uso del español, y las reglas están internalizadas en la mente-cerebro, y las pongo en práctica, muy bien, porque el habla es práctica, al momento de hablar o al momento de escribir. Por ejemplo, usted redactando un ensayo, ¿ah? Y cuando escribe este ensayo se percata que ha cometido una serie de errores, que ha colocado la palabra Quijote en minúscula, cuando el nombre propio requiere de mayúscula, que le falta una coma de vocativo y que además le faltan colocar algunas tildes en su enunciado. Por escribir rápido no se da cuenta, pero antes de poner enter y entregar esa monografía, usted pasa a hacer una segunda corrección de su texto y se percata, pucha, aquí me faltó tilde, acá también, aquí no llevaba porque era monosílabo, mayúscula en Quijote, coma de vocativo por acá, y comienzas a corregir tu texto. ¿Por qué? Porque tienes las reglas aquí, internalizadas en tu mente, cerebro, en tu lengua, y las pones en práctica al momento de hablar o al momento de escribir. Además, se dice que la lengua es un sistema perenne, pero el habla es un acto momentáneo. Cuando yo entré y te dije, buenas tardes,
En la primera letra que sonó fue la B y la última que sonó fue la letra S de buenas tardes. Cuando terminé de decir buenas tardes, ahí el habla acabó, porque el habla es un acto del momento, pero la lengua es perenne. ¿Por qué? Porque la lengua se tiene que heredar, porque la lengua es herencia de toda una comunidad lingüística. Y cuando yo heredo algo a mis nuevas generaciones, le tengo que heredar algo que no va a cambiar, que tiene que permanecer casi estable. Yo no te puedo heredar algo que va a cambiar de un año para otro. Es por eso que se dice que la lengua es un sistema casi estable, casi fijo, hablando sincrónicamente, a nivel sincrónico, es decir, a corto plazo. Y cuando hablo de un corto plazo, estamos hablando de días, meses, años, pero no siglos, porque cuando ya pasan los siglos, estamos hablando de un cambio diacrónico. Por ejemplo, la lengua no debería cambiar, debería permanecer casi estable. ¿Para qué? Para que esta lengua se la pueda heredar a mis generaciones. Si hoy yo le llamo a esto tiza, pasarán 10 años y mi hija le va a llamar tiza. Pasarán 15, 20 años y mis nietos le van a seguir llamando a esto tiza, porque simplemente están pasando años. Hablamos de la lengua sincrónicamente a corto plazo, tiene que ser estable, no puede cambiar, para que se la pueda heredar a mi nueva generación. Profe, pero la lengua puede cambiar, pudiera cambiar, pero para eso requiere de un largo plazo, de un cambio diacrónico y requiere de siglos. Por ejemplo, si antes te decían, eres un villano, tú no te molestabas, porque decirte villano era como decirte, vives en la villa, era como decirte labrador, campesino, tenía una connotación positiva, pero que hoy te digan, eres un villano. ¿Qué te están diciendo, hijo? Ahí sí te molestas. Te están diciendo malvado, perverso, antagonista, que eres un maldito. Porque hoy decirte villano ya tiene otra connotación que pasó de ser de positivo a negativo. O sea que una lengua puede cambiar, pero para que cambie requiere de siglos, se requiere de un cambio diacrónico. Este no es el caso. Estamos hablando de los cambios en la lengua en un corto plazo, en un presente cercano. La lengua no tiene por qué cambiar, tiene que ser casi estable para poderse heredar tal cual a mi nueva generación. Pero lo que sí puede ser variable es el habla, porque el habla puede cambiar de un momento para otro y no requiere de siglos para poder cambiar. Por ejemplo, si usted conversa con una amiga que viene de la selva peruana, solo basta que usted comparta un mes de amistad con ella para que su habla ya cambie, ¿sí o no? Porque se te pega eso que uno le llama el dejo, el motoseo, y tu habla puede cambiar de un momento para otro y no requieres de siglos para que cambie. Así cuando usted termine de estudiar, de pucha, ya son las 5. Tu mamá te ve pero muerto, hijito, has estudiado mucho hoy día. Te mueres de hambre, te sirvo tu cena. Y usted le va a responder, sí, mamá. La madre sabrá que algo ha pasado con tu habla. ¿Qué me ha dicho, hijito? Que sí, mamá. ¿Con quién andará mi hijo que ahora dice, sí, mamá? Debe andar con una señorita, debe tener una novia que viene de la selva peruana. Voy a volver a preguntar. Hijito, ¿y qué presa quieres que te sirva? Pecho, pierna, ala. Mamá, sírveme del pollo su pierna. Hasta tu gramática ha cambiado por completo. Ahora alteras el orden de la oración. Del pollo su pierna. ¿Qué ha cambiado? Tu lengua, ¿no? Porque tú sigues hablando español. Lo que ha variado es tu habla, la manera de manifestar tu lengua. Entonces, mientras que la lengua es social, teórica, casi estable, el habla tiene que ser individual, práctica y variable y concreta. Porque el habla es concreta, pero la lengua es un sistema mental. Profe, la lengua se dice que es un sistema, pero que es un sistema heterogéneo.
¿Por qué heterogéneo? Porque ninguna lengua es idéntica a lo largo de toda una nación. Por ejemplo, en el Perú todos hablamos español, pero no lo hablamos de la misma manera, porque toda lengua tiene que presentar variantes. Y como las lenguas cambian, las lenguas no son homogéneas, son heterogéneas. Y cuando la lengua cambia, presenta variantes, esas variantes que presenta la lengua se pueden medir de dos maneras, porque hay variantes regionales y hay variantes sociales. Cuando la lengua cambia por una razón regional, es decir, mi lengua está cambiando y la razón por la cual cambia es porque los hablantes viven en ubicaciones geográficas diferentes, a esa variante regional de la lengua, tú le vas a dar el nombre de dialecto. Así podemos decir, por ejemplo, que el castellano, ¿no? Podríamos decir que el castellano que se habla en Lima, el limeño, será diferente del castellano amazónico. Y son diferentes porque son hablantes de distintas regiones. Y cuando la lengua cambia por razones de ubicación geográfica, a esa variante regional, geográfica, le llamamos dialecto. Pero la lengua también puede cambiar por razones sociales. Es decir, que la lengua cambia según el estrato social al cual pertenezca el hablante. Y tu estrato social puede ser alto, medio, bajo. Y según el estrato social al cual usted pertenezca, pueden aparecer diferentes niveles de lengua, a los cuales tú le llamas nivel de tipo superestándar, nivel de tipo estándar y nivel de tipo subestándar, siendo el nivel superestándar el nivel culto de la lengua, siendo el nivel estándar el nivel de tipo intermedio pero respetuoso de las normas de la RAE, y tenemos el nivel subestándar por debajo de la norma, transgrede la norma, aquellos que dicen aiga, los que dicen reponió, los que dicen amos, moriste. Eso para mí es una variante de tipo subestándar, que transgrede la norma. Aquí está el lenguaje delincuencial, la jerga delincuencial, también conocida como replana. Por ejemplo, un delincuente no roba casas, no, roba jatos. No tiene mujer, tiene germa, ¿no? No tiene hijo, tiene un chibolo. El chibolo no es guapo, es piedronazo, ¿no? Y usan ese lenguaje subestándar que transgrede la norma. Entonces, según el estrato social al cual uno pertenezca, porque no es lo mismo ser un filósofo literato importante, a ser un estudiante de pregrado, a ser un delincuente. Entonces, hay estratos sociales diferentes y por ende niveles de lengua diferentes. Y si mi lengua cambia por los estratos sociales, a esa variante de la lengua ya no le llamo dialecto, sino que le voy a llamar sociolecto. Además, si bien es cierto, en una nación pueden existir diferentes dialectos, diferentes variedades regionales. Por ejemplo, en el Perú se habla castellano andino, amazónico, piurano, ancachino, limeño, etc. Pero yo no puedo usar cualquier dialecto, por ejemplo, el castellano amazónico, para redactar mi tesis de licenciatura o de magíster o de doctorado. No, porque dice que para la redacción formal de todos los dialectos regionales que hay en el Perú, se debe elegir a uno para que ese dialecto pueda representarnos en la redacción formal como nación. Y ese dialecto es conocido como el dialecto estándar. Así como te digan, marque la alternativa,
en la cual encontramos un enunciado que pertenezca al dialecto estándar. ¿Qué te están pidiendo? Un dialecto que represente a toda la comunidad lingüística en lo que es la redacción formal. Entonces, RAE nos dice que decir de la selva, su encanto, de su hijito de la Luisa, bien chaposito es. Esto es dialecto amazónico, pero RAE dice que estos enunciados que acabo de mencionar no son inválidos, son válidos para la comunidad, siempre y cuando se usen en la oralidad. O sea que si yo me comunico de manera verbal en mi comunidad, yo puedo seguir diciendo, de la Juana su hijo bien chaposito es, en mi oralidad, pero de ahí a que yo quiera trasladar ese enunciado a la redacción formal por escrito, a un documento formal, por ejemplo, una tesis, un ensayo, una monografía, promulgar una ley, publicar un artículo en el diario. Esto ya es redacción formal. Ahí yo no voy a poder decir, de la Juana su hijo, bien chaposito es. Ahí no digo que sea inválido, sino que voy a preferir otra variante. ¿Qué variante? De todos los dialectos que se hablan en el Perú, se elige como dialecto estándar al que se usa en Lima. Profe, ¿y por qué limeño? ¿Por qué no puede ser el andino? Profesor de discriminación. Bueno, se usa el limeño porque se dice que se elige como dialecto estándar porque ese dialecto es donde se concentra el poder político y económico. Y en un país donde se concentra el poder político y económico es en la capital. Es por eso que el dialecto usado en la capital de Lima será usado como el dialecto estándar. Entonces, si me dicen, enunciado que tenga dialecto estándar, uno, debo buscar que sea un dialecto propio de la capital. No debe ser ni andino, ni amazónico, ni piurano. Y dos, si me piden que sea estándar, debe ser redacción formal y no debe presentar ningún error, ninguna incorrección. Por lo tanto, ese enunciado no debe presentar vicios del lenguaje, porque si yo ya tengo vicios del lenguaje, eso ya lo hace un lenguaje no estándar o subestándar. Te están pidiendo enunciado que respete la norma, que pertenezca al dialecto estándar, normado por la RAE. Correcto. Y aquí no puedo colocar ya ningún dialecto regional andino, amazónico, piurano, no. Tiene que ser el de la capital. Y se elige eso para poder, ¿qué cosa? Para poder uniformizar el habla y la lengua que se usa en el territorio peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de eso, vamos a ver que el lenguaje presenta funciones. Con esta parte voy a cerrar cuando hablemos de funciones. Y ya con eso podemos pasar a ver la práctica dirigida. Funciones del lenguaje. Yo te voy a colocar enunciados, ejemplos, y sobre los mismos ejemplos voy a ir trabajando las funciones, ¿ya? Para poder ahorrar esa parte teórica y poder avanzar todo. Sobre los mismos ejemplos voy trabajando en las funciones. A ver, atento a esta última parte. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de tu querida presidenta y voy a colocar un enunciado y usted me responde con la función. Recuerda que hay 6 funciones. Función representativa, la que informa con objetividad. La función expresiva, la que transmite emociones, actitudes, puntos de vista. La función apelativa, la que ordena, manda y quiere conseguir algo de su receptor. La función fática, que abre canales con saludos, los cierra con despedidas y los mantiene con preguntas sucesivas. La función metalingüística, que analiza lingüísticamente un término o fenómeno lingüístico. Y la función poética, la que embellece el mensaje y el contenido con un lenguaje figurado. Yo te doy el enunciado, el ejemplo, y usted me responde con la función que hay, ¿ya? Primer enunciado. En este primer enunciado voy a decir,
Dina Boluarte solo usa unique. Pregunta, ¿qué función de lenguaje predomina más? Si solo te estoy informando de manera objetiva que la presidenta usa una marca de joyas y esa marca es unique, pero informé de manera objetiva, sin involucrar emociones. Muy bien, Carlito, Leonela, Lizzy, Dylan, muy bien. Hay una función, profe, representativa. A veces en el examen le pueden cambiar el nombre y le pueden llamar referencial. Informativa se refiere a lo mismo. Y en la función representativa, ¿qué elemento es el que predomina más? El que predomina más es el referente. Por eso que la función también se llama referencial, porque predomina el referente. Y usted sabe que el referente es el tema específico del que hablo. Y para averiguar el referente hay que hacerse la pregunta, ¿de qué o de quién se habla? Cuando yo dije, Dina Boluarte solo usa unique, y yo te pregunto, ¿de quién hablo? De Dina. Ah, entonces Dina Boluarte vendría a ser tu referente. Si yo digo, los alumnos estudian con ahínco, ¿de quién hablo? De los alumnos es el referente. ¿De quién hablo? De una manera objetiva. Segundo enunciado, sigamos hablando de Dina. Pero ahora no voy a colocar Dina usa unique. Vamos a colocar con signos de exclamación, ojalá renuncie pronto. Ojalá renuncie pronto Dina. Ojalá. ¿Qué función predomina más si con ese ojalá yo estoy mostrando mi emotividad, mis emociones? Ah, le vas a llamar a esa función, profe, expresiva, emotiva. Y cuando hay función expresiva, hijo, ¿qué elemento es el que predomina más? Quien transmite la emoción. Y que transmite la emoción tiene que ser el emisor. Muy bien. Siguiente oración. ¿Usted cansado de que Dina cometa tantos abusos en tu país? Le pides, le exclamas, Dina, renuncia ya. Y se lo estás ordenando para que Dina te pueda obedecer. Quieres conseguir una respuesta de ella y la respuesta que esperas es que renuncie. Y como hay orden, tú estás llamando, muy bien, Yasmín, Estrellita, Luna, muy bien. Función de tipo apelativa. ¿Por qué apelativa? Porque hay orden, hay mandato hacia un receptor. Por ello, el elemento que más predomina tendrá que ser el receptor. Siguiente enunciado. Usted, llegando al cumpleaños de Dina, y le regala una cajita de unique. Y ella te dice, joven, me va a regalar una cajita de unique. Yo que le he dado estudios gratis en San Marcos, porque por mí estudias gratis en San Marcos, me vas a traer una cajita de unique. Tú le vas a decir, Dina, por favor, ¿qué te pasa? A caballo regalado, a caballo regalado no se le mira el diente. Pero pregunta, hijo, ¿tú le has regalado un caballo o le has regalado una cadena nada más? Una cadena. Pero tú le dices a caballo regalado no se le mira el diente, no porque le hayas regalado un caballo, sino emito esta frase de una manera figurada. Y como hay lenguaje figurado, le estás llamando a esa función poética, muy bien, o estética. Y cuando hay función poética estética, embelleces ¿qué cosa? El mensaje, con un lenguaje figurado. Entonces predomina más el mensaje. Siguiente oración. Sigo hablando de Dina, pero ahora digo, entre comillas, Dina es un sustantivo propio y como tal
debe llevar una mayúscula inicial. Pero aquí no hablo de quién es Dina. No me importa si es presidenta, si es su cumpleaños, si le regalaste algo, si usa un higo o no, sino que estoy analizando lingüísticamente el término Dina. Entonces, profe, ahí la función es meta, profe, metalingüística. Y si hay función metalingüística, profe, predomina la lengua que es analizada. ¿Y la lengua qué cosa es? Código. Muy bien. Ahora, usted en una conversación con Dina Boluarte, por WhatsApp. Hola, Dina. La saluda primero. Le haces una pregunta. ¿Puedes regalarme un Rolex nada más para agarrar esa plata y postular a San Marcos, porque usted sí lo quiere para un buen fin? Quiere que venda uno de sus Rolex para agarrar ese dinero y postular a San Marcos? Por favor, lo puedes hacer, me puedes dar uno. Gracias, te agradezco de antemano. Chao. Besitos. Terminas diciendo XD, tu carita de ternura, y le mandas tu mensaje. Pero como usted empezó diciendo, hola Dina, y abriste el canal con un saludo, y dijiste, chao, nos vemos, besitos, y lo cerraste con una despedida, a esa función, hijo, ¿cómo la vas a llamar? La vas a llamar función de tipo fática, la que abre y cierra canales. Y cuando hay función fática, el elemento que más tiene que predominar tiene que ser el canal, del que se abre y se cierra con saludos y con despedidas. Muy bien. Terminado este repaso, vamos a pasar a ver la práctica. Ya, de hecho que nos va a faltar tiempito, hijo. Pero vamos a tratar de resolver las preguntas que podamos. Empezamos. En la número 1, la clave que nos daban en la práctica dirigida era la letra C. Cuando yo digo, qué gusto verte, esta función es expresiva. Cuando digo, cállate, esta es una apelativa. Y cuando digo, buenos días, esta es una función de tipo expresiva. Clave a marcar, casita. Número 2. ¿Qué marcas en la pregunta número 2? Te dice qué función predomina. ¿Qué has marcado en la pregunta 2? Quiero ver tu clave. Número 2, clave. ¿No tienen la práctica los chicos? Recién te les envía porque antes no me permiten enviar. Pero ya me tienen. Es poética, así es, porque cuando yo digo Pablito clavó un clavito clavó Pablito, hay un lenguaje figurado. Y como hay lenguaje figurado, hay rima, hay cadencia, entonces la función tiene que ser poética, estética, porque hay lenguaje figurado. Siguiente, 3. Nos piden identificar los elementos de la comunicación. Mensaje, emisor, receptor. El enunciado empieza así. Durante la mañana. ¿Qué cosa sería para ti durante la mañana si está indicando el tiempo? El tiempo y el lugar se llama circunstancia, ¿no? Luego dice, la médica informó. Si la médica informa, entonces ella es la que construye el mensaje. Ella tendría que ser la emisora. ¿A quién informa? A nosotros. Nosotros somos los receptores. Ese nos es el receptor. ¿Y qué me informa? Que debía someter a mi abuela a una ecografía. Todo lo que codifico se le llama mensaje. La clave a marcar tenía que ser beso. Número 4. Marque la opción que presente una característica del lenguaje
que se vincule con la polisemia. Ah, la polisemia, vas a colocar económico. Ahí coloca, la economía lingüística es un principio que se apoya en la polisemia. Profe, ¿qué es la economía lingüística? Por ejemplo, yo te puedo poner un término como el término pico. ¿Cuántos significados adopta el término pico? Un montón. Pico de un ave, pico de una herramienta, pico de una montaña, y así podemos continuar. Y luego te pregunto, ¿y en qué se parece el pico de un ave con el pico de una herramienta, con el pico de una montaña? Profe, en que todos terminan en punta. Entonces, como todos guardan un rasgo en común, no hace falta que le coloque un término diferente para cada significado, sino solo voy a colocar una palabra, pico, para varios significados, y como todos guardan un rasgo en común, solo uso una palabra. ¿Qué pasaría si el término pico tuviera, no sé, ponte 50 significados diferentes y yo le diera una palabra distinta para cada uno de esos 50 significados? Si de por sí la lengua española es compleja de aprender, si yo le sumo 50 términos nuevos, 50 términos nuevos más, 50 más, 50 más, entonces el lenguaje se va a hacer, la lengua española será más compleja de estudiar. Y la RAE no quiere eso, quiere que el aprendizaje de una lengua sea lo más sencilla posible y no lo más compleja posible. Entonces, en vez de colocar 50 palabras diferentes para los términos pico, 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 mejor economizo, ahorro, usando un solo término, pico, para hacer referencia a varios significados. Y de esa manera yo economizo términos. El aprendizaje de la lengua española será más sencillo también. Entonces, si me preguntan, ¿y qué relación semántica se relaciona con el principio de la economía lingüística? La polisemia. Entonces, la clave a marcar tenía que ser beso. 5. ¿Cuál es la característica que diferencia a un animal de un humano? Si dice, si bien es cierto, un loro puede repetir las mismas palabras que un humano, el loro no le puede dar sentido, porque el loro no puede decodificar. Porque para poder decodificar, ¿qué necesita? Razón. Si no hay inteligencia, no voy a poder decodificar. Entonces la clave a marcar tenía que ser dedo. Eso de que le faltaba al animal y el hombre sí tiene en la racionalidad. Número 6. ¿Qué función del lenguaje predomina en este texto? Este texto habla sobre una señorita llamada Ana Mac, que todos los fines de agosto visitaba la tumba de su madre para después de visitarla, no regresar con una energía más recargada. Pero solo me contaban lo que hace Ana Mac todos los fines de agosto y me lo comento de una manera objetiva. En ningún momento ha involucrado emociones, en ningún momento me ha dado mandato o orden, en ningún momento ha colocado lenguaje figurado. Solo es una información objetiva acerca de lo que hace Ana Mac. La función que encuentro aquí es una función representativa. Profe, pero no hay ninguna clave que diga representativa, pero sí hay una que dice referencial. Entonces, esa pudiera ser mi clave correcta. La clave entonces tenía que ser casita. Pregunta número 7. La pregunta número 7. Dicho que las uvas todas se ganaban. La número 7 vamos a eliminarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 7 tenía un texto anterior y ese texto anterior lo estoy mutilando. Como está mutilado, porque aquí debería aparecer un texto y no está, falla de editorial, disculpen esa parte. Entonces, ¿qué voy a marcar como clave si el texto no está? Entonces, esa 7 vamos a eliminarla. Pero en la número 8 dice, el profesor les dijo a sus alumnos que el examen había cambiado de fecha, pero Eliseo no lo entendió porque se encontraba distraído mirando a Floridora. En este enunciado anterior, la situación comunicativa evidencia un problema en el
¿Y quién cometió el problema, hijo? El alumno que estaba distraído. El profe le dijo, joven, el examen ha cambiado de fecha, pero el receptor estaba distraído mirando las musarañas a una joven y no captó lo del cambio de fecha del examen. Entonces, ¿quién comete el error? El receptor, pero cada elemento puede cometer errores. Por ejemplo, si yo vengo a dictar mi clase de sinfónica y no se me escucha, la comunicación, ¿quién falla? Yo, la emisora, porque mi tono de voz no es el adecuado. Y si se filtra el audio, por ejemplo, como hace un rato, o se les va la señal de Wi-Fi, ¿quién falló? El canal. Entonces, todos los elementos pueden fallar. En este caso ha fallado el receptor. La pregunta 9, que fue una pregunta de admisión, dice que en plena clase de multiculturalidad, un profe expone en inglés, pero también a veces por momentos lo hace en castellano y habla acerca de Machu Picchu a sus alumnos extranjeros. Pregunta, ¿qué afirmación puede ser correcta? En la A dice, el emisor y el receptor hablan una sola lengua. Eso es falso, porque el profe es bilingüe. El profe habla inglés y castellano. Profe, ¿y la B? El emisor, el docente, utiliza más de un código lingüístico. Eso puede ser, porque el profe habla inglés y habla castellano. Entonces, la clave a marcar tenía que ser vecino. En la pregunta 9, que parece 9, 10 más bien, porque es una pregunta 10 en realidad. Te piden cuál es el elemento de la comunicación que más destaca. Pero yo para poder saber qué elemento destaca más, debo encontrar primero la función. Y el texto habla sobre el adverbio, sus características, sus funciones. Estoy haciendo análisis lingüístico del adverbio. Entonces, si analizo lingüísticamente el adverbio, mi función se va a llamar metalingüística. Y cuando hay función meta, ¿qué elemento es el que más resalta? El código. Entonces ya tienes una clave, la clave es dedo. En la pregunta 10 dice, si un andino dice, se ha tirado en su encima, y un amazónico dice, de su hijo de Juana, se ha enamorado, pues. Entonces yo tengo castellano andino y castellano amazónico. ¿Qué es para ti eso? Profe, son lenguas, pero no son lenguas diferentes. Es una lengua que ha presentado variantes, porque tanto el andino como el amazónico, los dos hablan español, pero hablan variantes del español, andino y amazónico. Y a esa variante del español, variante regional, porque viven en ubicaciones geográficas diferentes, tú le das el nombre de dialecto. ¿Cuál de esas claves define mejor el concepto de dialecto? Y la clave a marcar correcta dice, casita, en el Perú existen diferentes variedades del castellano. Claro, hay diferentes variedades. Aquí hay un ejemplo, castellano andino, castellano amazónico. Pero en la A dice, algunos hablantes emplean un castellano subestándar. O sea que si yo hablo castellano andino, eso me hace un hablante subestándar, me hace un hablante vulgar. Si hablo castellano amazónico, ¿eso me hace un hablante vulgar? No, simplemente es una variante más de la lengua española, pero eso no me hace subestándar. En la B dice, los dos son casos de ejemplos de un castellano aberrante. ¿Qué es el castellano aberrante? El que transgrede la norma, el que está totalmente mal escrito, pero que yo hable castellano andino, con ese dejo, con ese motoseo, no quiere decir que use un castellano que transgrede completamente la norma. Eso no va. En la D, el castellano peruano está evolucionando en otra lengua. ¿En qué lengua? Tampoco es correcto. Ambas expresiones corresponden a la variedad adquisicional, o sea, al idiolecto. Cuando tu lengua cambia por razones particulares del individuo, cuando tu lengua cambia por razones de sexo, religión, profesión, pero aquí el cambio no es por sexo, religión, profesión. Aquí el cambio es por ubicación geográfica. Estamos buscando un concepto de dialecto. Y el que mejor se acomoda a dialecto como concepto es la letra C. Diferentes variedades de castellano. Variedades regionales diferentes de castellano. Y hacemos la número 11. Una más porque el tiempo ya gana. ¿Ya? Aquí quedamos. En la 11 habían marcado como clave avión.
Porque te pedían comunicaciones verbales. Y si me piden comunicación verbal de Oscar, una comunicación donde haga uso de la palabra oral y escrita. Y esta está en la número 2, un discurso por una radio, comunicación oral, es verbal. Y en la 4, una carta de felicitación para un empleado, escrita también es verbal. Pero el mensaje mediante banderas de colores, eso es visual, eso es no verbal. Una gran cruz roja con fondo blanco, visual, no verbal. El saludo militar junto a la 100, eso sería gestual y también es no verbal. Claves que nos estaban faltando. Vas a apuntar ahí para que trabajes en casita. 12 casa, 13 avión, 14 dedo, 15 dedito, 16 beso y la 17 tenía por clave avión. Todas las claves corresponden, chicos. Ya se revisó el material y todas las claves son correctas, ¿ya? Así que revisen su pregunta, por favor. De las 12 a las 17, traten de resolverlo primero solos en casa y luego corrobora con las claves que están aquí que correspondan. Si están igualitas, las he hecho bien, ¿ya? Y nos encontramos la próxima clase. Nos vemos, jóvenes.